Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Por Amor, en esta ocasión, a la literatura. Estamos felices de recibir en este estudio a varias personas que han colaborado fuertemente con esta bellísima labor literaria. Por un lado, creando, por otro lado, difundiendo, por otro lado, también acercándonos hacia estas magníficas creaciones que nosotros particularmente adoramos. Y bueno, muchachos, pues estamos muy honrados de su visita. Ahora permitiré que ustedes mismos nos hablen un poquito de la actividad que están llevando a cabo actualmente en torno a los libros. Por favor, bienvenidos. Muchas gracias, Tania, por la invitación. Muy contentos de estar en tu programa. Gracias a ti, David. El Canto del Ahuehuete es una editorial leonesa que inició hace 10 años, justamente en julio del año 2009. Comenzamos con una revista en la cual estábamos haciendo la intención de concentrar la mayor cantidad de escritores regionales. Empezamos con una pequeñísima unidad de 6 autores. Esta fue creciendo hasta el grado que empezamos a reunir a casi todos los autores de la región de León, el Bajío, pues, León, Silao, Salamanca, Celaya, Guanajuato, y posteriormente empezaron a llegar colaboraciones de otra parte de la República. La revista soportó hasta 2015 con más de 36 números. Es una revista que sin ningún fondo económico logró sobrevivir durante más de 7 u 8 años. Lo más curioso es que posteriormente nos llegaron colaboraciones de España, nos llegaron colaboraciones de Alemania y sobre todo de parte de Sudamérica, 3 números dedicados a Argentina. Un trabajo muy intensivo y que nos llevó a detenernos en 2015, después del número 36, con una publicación que teníamos a varios autores muy jóvenes de la Universidad de Guanajuato, y entonces hicimos un alto y empezamos el trabajo sobre el proyecto editorial. Tomamos 3 títulos que habíamos publicado en el año 2010 y 2011 ya como revista, pero también en libros. Hicimos 2 reimpresiones de estos 3 y se publicaron Ni hoguera ni trigo, que era un libro de 2010 de Aníbal Martínez, y uno de mi autoría, Sonata Infausta en 3 movimientos, los 2 de poesía, y que estos libros nos abren el camino editorial en el año 2018. Nos presentamos en la FIL de Guadalajara como una propuesta editorial y para 2019 logramos 3 títulos más. Entonces creo que crecer con un título más al año nos es muy beneficioso. Ahorita estamos pensando en 4 títulos para el año 2020, no los voy a develar en el momento, pero ya estamos en el trabajo editorial muy metidos para tenerlos a la mano del público. Y el Canto del Ahuehuete pues es una transición de una revista de papel a libros en papel. Algunas veces nos preguntan, bueno, ¿y por qué papel? Los libros no se leen, sí, pero los leemos en el iPad, en el iPhone. Bueno, está bien, es otra plataforma en la cual también podemos aventurarle. De hecho, la revista se encuentra en PDF en todos sus números, y esto nos lleva también a la preocupación de que los libros posteriormente también estén en PDF para poderlos difundir. Y esto es el Canto del Ahuehuete, una aventura apenas de 10 años, ¿no? Claro, y es magnífico darnos cuenta del desarrollo, Carlos, ahorita que mencionaban estas ferias del libro. Es magnífico que a ti te encontramos en León, en Guanajuato, en Guadalajara, o sea, tú andas itinerante. Claro. Platícanos cómo ha sido esta labor. Mira, bueno, una cuestión que me parece que es muy importante tener como acotación. Obviamente ahorita te platico de lo mío, sí. pero ahorita aquí tu público ve a 3 personas, pues somos 14 editoriales. Fondo Guanajuato, y Guanajuato es una bullición de creación literaria muy grande. Sí. Y eso es importante que se vea, que se sienta. Y parte de participar en ferias ha sido uno de los elementos que ha ayudado a que así sea, ¿no? Porque hay una plataforma para que los escritores puedan difundir su trabajo, ¿no? Esa es una cuestión muy interesante, que es, digamos, el origen de Fondo Guanajuato. No es la única, y cada vez se va haciendo más complejo el quehacer de Fondo Guanajuato, pero ciertamente comenzó así. Comenzó hace ya un buen rato, antes de que llamase Fondo Guanajuato, con algunas editoriales que nos empezamos a juntar precisamente con la idea de promover nuestros libros
Y recuerdo de manera especial estaba San Roque, estaba del Manantial con José Luis Rangel, un gran amigo que ya estará allá arriba viéndonos, leyendo ya otros libros. y él empezó a invitar a mucha gente, incluso él tenía una gran labor de gestión y conseguía en distintas ferias espacios, ¿no? Aquí no solo en la FENAL, en Coahuila, en Acapulco, en varios lados. Sí. Ahí y oye, pues voy a ir otra vez para allá. Nos empezamos a juntarnos y se llamaba en ese entonces, nos poníamos como cuestión genérica, los otros libros Guanajuato. Porque estaba obviamente también La Rana, la Universidad, el Museo Iconográfico del Quijote. Los otros libros. Los otros libros de Guanajuato. Lo que fue muy afortunado fue que también del Instituto de Cultura vieran esta labor, la vieran como algo valioso. Sí. Y bueno, y si unimos esfuerzo, ustedes, nosotros, o sea, tampoco es los otros libros, somos Guanajuato, es un fondo editorial de Guanajuato. Claro. Entonces ahí fue naciendo un poco el nombre y empezamos a estar ya juntos, ¿no? Pero todavía con este pequeño grupito nos fuimos, creo que en 2011, sí, creo que sí, ya a la FIL de Guadalajara. Que era un dineral para todos nosotros. Y otro mundo, ¿no? Sí, no, claro, yo hasta antes de esa ocasión había ido a Guadalajara unas 5 veces como lector. Fascinado de estar ahí 5 días viendo todo lo que se podía ver. Y no te lo sacabas. ¿Qué tal, Carlos? Vas un día tras otro y vas viendo cosas nuevas. Claro. Y a partir de entonces, de ese 2011 o 12, ahorita no recuerdo muy bien, pero no he dejado de ir ya para mostrar mis libros, ¿no? Primero fue así y después ya como Fondo Guanajuato, que fue desde hace 8 años más o menos, entonces es más lo que llevamos, sí, como Fondo Guanajuato llevamos como 7. Y ahora vamos a estar en el 20, y antes hubo unas 2 que fuimos así. Entonces, sí ha sido una labor muy, muy bonita. Sí, es plantearse como una gira, así como los artistas plantean su gira de sus conciertos y demás. Una de las estrategias, para mí en lo particular, y por eso, bueno, pues el grupo me ha encomendado esa parte en este momento, junto con Pablo Paniagua, Alita de Mosca, claro, que es otro de los integrantes, saludo, sí, como no, siempre está. Es otro de los integrantes fundamentales del fondo. Ahora en este incipiente fondo está siendo de tesorero, no tenemos nada que atesorar, pero pronto lo tendremos. No, sí hay, ¿no? Y poco a poco se va gestando todo esto. Y con él tenemos incluso una competencia un poco deportiva, de ver en las ferias quién vende más, ¿no? De los nuestros y de todos los demás. Bueno, ya vendí de los míos, o ya vendí uno del Canto de Gahuete, uno de La Rana, y vamos ahí haciéndonos cargo un poco de este aspecto. Como Fondo Guanajuato, este año esperamos estar presentes en unas 3 o 4 ferias. Yo en lo particular estaré por mi cuenta también en unas 9, ¿no? Obviamente muchas junto con Fondo Guanajuato. Sí, Malam también tiene poco tiempo. Por supuesto, es parte de la labor, Carlos. Por eso mencionar que siempre es un gusto encontrarnos con personas, Max, que colaboran a este fin. Que es a lo que queremos llegar. Los libros están para ser compartidos, para ser leídos, para disfrutarse, y tú encabezas ahora este gran esfuerzo que se hace desde hace algunos años, y ya nos lo platicaba Carlos, la razón fundamental de existir de Fondo Guanajuato. Así es. Fondo Guanajuato es al último día, al último momento, la unión de diferentes personalidades totalmente opuestas, incluso algunas de las veces hasta antagónicas. Sí. Sí, cada uno de nosotros creo que tiene una estrategia, cada sello editorial tiene su propio camino, tiene su propia visión. Es la unión de precisamente todas estas diferencias lo que nos hace fuerte. Es decir, tenemos una forma de manejarlo con ediciones Guananao, por ejemplo, con Roberto Hurtado, allá por Salamanca, perdón, muy diferente con cada uno de ellos, pues cada uno de los integrantes, ¿no? La idea fundamental
de agruparse, la idea de estar en uno solo, es crear un frente común, para lo cual hemos venido desarrollando una estrategia de 3 líneas básicas. Muy bien. Sí, en esas 3 líneas básicas que tiene el Fondo Guanajuato, la primera es en la profesionalización, en la formación. Creo que, aunque tenemos editoriales muy fuertes, editoriales institucionales que están dentro del fondo, tenemos también muchas otras que vamos arrancando. Algunas otras que no se tiene como que mucho respeto todavía por lo que sería el libro escrito y por lo tanto son muy experimentales, ¿no? En esta idea tratamos de profesionalizar a los editores, de lograr que cada editorial tenga la posibilidad de explotar todos los recursos que en este momento se tienen para la edición y para la impresión, Sí. pero también muy importante, estamos buscando la formación de públicos. Creo que esa es una estrategia en este momento vital. Si en el fondo nos estamos uniendo editores, quiere decir también que estamos uniendo a escritores. Sí. Es decir, no podríamos publicar algo en el aire, estamos trayendo editores actuales. La mayoría de las editoriales que estamos dentro del fondo, estamos publicando autores locales, que esa es la intención. Entonces tenemos que crear también un público local que esté viendo esto. Déjame comentar que a nivel nacional, en este momento, en ningún estado, salvo en Guanajuato, hay un movimiento similar. Lo que Fondo Guanajuato está haciendo en este momento al crear esta unión no se repite. Es difícil de por sí, tú pones 3 escritores juntos y generalmente sale solamente uno. Aquí la idea todavía está un poquito más complicada. Pones Sí. a varios editores y todos están ahí como que en esa competencia, ¿no? En la pugna. En la pugna, sí. Cada sí, hay además, una varios son pugna. escritores. Sí, claro, claro. Oye, y además hay mucha creación también, que eso es otra cosa que Claro, hay que sí. mencionar. Lo que más me sorprende es que aunque todas las editoriales estén trabajando, no nos damos abasto para la producción. O sea, realmente la producción actual de artistas emergentes, de artistas ya con trayectoria, supera, pero supera por mucho todos los esfuerzos que están haciendo actualmente las editoriales del Estado, me refiero en el fondo, todos los que estamos agrupados, tratando de crear esta forma, ¿no? Tratando de salir con obra de los autores que están por ahí creando. Claro, es fundamental mencionar también que ustedes mismos, al formar parte de estas mentes creativas que en algún momento también han contribuido a la generación de materiales, entiendan bien la razón de ser de las personas que, como ustedes en algún momento iniciaron, buscan esta oportunidad. Ustedes fueron también independientes, creadores que buscaban una puerta, que buscaban un aliado, que buscaban alguien en quien confiar para dar finalmente el paso a la profesionalización. Qué bueno que lo mencionas, Max. Nos vamos a tomar una pausa muy breve, pero ¿qué les parece si al regreso justamente hablamos de las medidas que se toman ya una vez que te sientas en la mesa y planeas una publicación? Regresamos. Seguimos aquí platicando por amor a la literatura y estoy muy feliz de recibir a un grupo de personas que en conjunto y con muchas otras, Carlos, forman este Fondo Guanajuato, que nos ha acercado cada vez más a los creadores de nuestra misma zona, a esas memorias que igual nosotros mismos compartimos, Max. Y David, tal vez es momento de que ahora compartamos con el público de manera muy transparente cómo es que ustedes, siendo aliados de estos creadores, llevan y ayudan a que no se queden en un cajón los escritos de los Es muy importante lo que acabas de citar, Tania, de que no se quede en un cajón. Ordinariamente las personas tenemos el hábito de escribir aunque sea tu nombre en un papel y guardarlo, y porque se ve muy bonito. Pero cuando ya estás procurando escribir con mayor calidad aquello que se viene en tus ideas creativas, entonces buscas también una salida.
Recordando que hablé de la revista, en la revista nos juntamos jóvenes, en aquel tiempo no tanto yo como ellos, pero que teníamos la intención de publicar, porque todo el mundo te preguntaba, bueno, ¿y qué experiencia tienes? ¿Dónde te han publicado? En ningún lado. Oh, y entonces, ¿de qué se trata? Si no te han publicado en un lado, alguien tiene que ser el primero. Sí. La revista fue este fundamento, tomar a la gente novel, que no había sido publicada en ningún lado. Posteriormente, estas personas van encontrando también vías y caminos y encuentran que ya un editorial los considera porque ya vienen varias publicaciones previas en revistas o en plataformas de web. Sí. Estos jóvenes o estos creadores buscan también otras alternativas. ¿Qué hace el Canto del Ahuehuete? Bueno, revisa un poquito quién es la persona que tiene esta propuesta creativa. Analizamos el contenido de la obra y vemos qué tan viable es la publicación. Digamos que no llegan 500 en un año, pero ya hay varios que se acercan contigo y te dicen, tengo un libro. Ah, ok, me parece, pues. Sí, ya tengo un poemario. Ah, yo tengo una novela, correcto. Entonces necesitamos ver el material. Ahí tenemos, el primer sistema es contacto con el material escrito, con la obra que el autor cree ya terminada, la leemos y empezamos un diálogo con el autor. Si vemos que el documento tiene una gran posibilidad de ser impreso en papel, entonces ya entramos en un segundo diálogo de cómo vamos a editarlo, qué va a decir, qué correcciones debe llevar el documento. Claro. Muchos autores a veces te dicen, no, es que la obra está cerrada. Desde ese momento es más difícil llegar a acuerdos con el autor, porque puede haber una estructura sintáctica, puede haber una figura literaria o una parte del contenido que hay que cambiar o modificar. Lo haces en común con el autor, claro. Lo dialogas con él y lo vas tratando y nos llevamos un buen tiempo en la revisión del documento. Posteriormente viene el formato en que vamos a darle salida. Si es un formato medio oficio, media carta o un formato especial. Y entonces viene ya cómo va a ser el cajeo, cómo se va a respetar medianiles, si va a llevar o no nombrecitos, o qué le vas a poner ya en cuanto al contenido escrito en la forma ya impresa. Y ya que se discute esto de vuelta con los autores, vamos estructurando los famosos DUMIT o DOMI, o como le queramos llamar, ya que la palabra no es castellana, ¿verdad? Una maqueta, un previo, un antes de, y entonces ya lo discutimos, lo vemos impreso y volvemos a la revisión. Cuando ya tenemos el trabajo cerrado, tanto por el autor como por el editor, que es como estar en medio de una espada, porque los filos cortan muy duro a veces y el autor quiere mantener una idea, una imagen, y tú ves que no tiene mucha fuerza o contundencia, y ahí o es no el le editor, ayuda. el ojo experto, Claro, es que ahí claro, es la claro. parte importante, porque un texto no ha visto la luz, pueden ser mil razones, por un lado oportunidades, pero otra, también la labor del editor Claro. es Y fundamental. la pregunta, ¿y qué tal si cortas ya lo mejor que tenía? Esta era la Le parte corté fuerte. la mejor parte del poema, o la mejor parte de la novela, o la mejor parte del cuento, ¿no? Sí. Entonces también tienes que estar así con la precisión de que vas a darle salida. Y entonces ya viene el proceso de impresión. ¿Qué tipo de papel? ¿Qué tipo de materiales vas a usar? ¿En qué tamaño? Y costos de producción. Y es donde ya empieza uno a Tener sonar problemas. la bolsa. Ahí es donde empiezan los dolorcitos de cabeza. Ahorita nos empezó a platicar una atmósfera maravillosa, Muy sí, de romántica, mucho ¿no? trabajo, sí, muy linda también. Pero, Carlos, tú te acercas mucho directamente al público. Te hemos visto en acción en las Claro, ferias claro. del libro y deben de saber que él se sienta en una mesita, platica directamente con los interesados. Ellos te cuentan tanta cosa que te ayudan no nada más a decir, este tipo de decisiones se toman porque así lo dijo ya. Auriel ya nos dijo que así va a ser. No, esto todo tiene una razón de ser. Claro, ¿Cómo, claro. ¿Cómo es esta interacción que tú vives con la gente? Pues mira, es interesantísima siempre. Yo siempre he estado convencido que un escritor y un editor también debería hacer por lo menos una vez el ejercicio de tratar de vender el libro. En campo, Porque ¿verdad? es muy distinto el que escribe y piensa, bueno, pues se va a vender todo porque es una cosa genial, lo mío. Sí, O sea, esto está lo magnífico, es el mejor maravilloso, libro claro. que se van a encontrar en esta El feria. editor le puso un montón de trabajo también, claro. lo hermoseó. Digo, parte de la labor del editor es escoger los textos y la otra, aportarle algo a la obra que la haga todavía mejor para el lector, ¿no? Desde la elección del papel,
Sí, hasta a veces el orden en el que se van a poner las cosas, sobre todo porque obviamente si es una novela no, pero si es un poemario de repente sí puedes decir, oye, pues mira, mejor agrupamos estos poemas, o un ensayo, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión uno de los autores que he publicado es un señor al que yo respeto muchísimo, es un gran amigo, es un filósofo español, ha escrito, yo creo que uno de los escritores vivos es el que conozco más prolífico. Wow. Tiene 300 libros publicados en 7 idiomas, además de las traducciones que ha hecho. Es una cosa impresionante realmente lo que hace. Y bueno, y ese señor de repente me da un texto y yo veo que podría quedar mucho mejor si le cambio unos capítulos de orden y pongo una primera parte y una segunda parte, ¿no? Y todo. No, pues a ver, cómo lo toma, ¿no? ¿Quién soy yo para andar corrigiendo a don Carlos Díaz Hernández? Entonces, bueno, le encantó la idea y muy bien, ¿no? En otros casos, como de los que yo elijo, bueno, solo he elegido un escritor que ya estaba muerto, que además también yo, una de las razones por las que yo escribo es por él. O sea, me fascinó siempre cómo escribía Rubén Marín. Y de pronto a cualquiera se le van los pies, a cualquiera se le puede ir una coma de más, sí, un error de dedo, pero era también un señor enorme, ¿no? ¿Y cómo corregirle? Y además él no está aquí. Bueno, pues con la libertad absoluta de la familia para yo hacer algunas correcciones, hice nada más unas cuantas, ¿no? Pero sí, asegurarme que quede también así muy, muy bien. Y sí, y todo con la finalidad de que hay un lector del otro lado, ¿no? Claro. Que la obra literaria siempre es en coautoría, ¿no? Porque tú como autor escribes un texto y el lector lo va a terminar con sus propios referentes, con sus propios códigos simbólicos, con su propia cosmovisión, ¿no? Entonces, ese son el tipo de cosas que a mí me encanta. Cuando llego, a mí me encanta narrar historias. Escribo ensayo, tengo 17 libros publicados, solo 4 novelas, la mayoría de la gente me conoce por las novelas, sí, pero me encanta contar historias. Y lo que hago en las ferias es eso, les cuento historias y a la gente termina diciendo, mira, pues puede ser, si eso viene en el libro, creo que me encanta la idea. Pero ellos también luego de repente me cuentan sus historias. Y me dan su opinión sobre algún personaje, porque los personajes cobran vida, ¿no? Y bueno, hay alguien que le cayó muy bien, alguien que no le cayó tan bien. Entonces eso para mí ha sido muy importante, porque cuando yo escribo, cuando edito, el lector no es una idea abstracta. Yo ya los conozco, ya hemos bromeado, nos hemos platicado. Algunos incluso ya después hasta hay otro tipo de relación, porque me buscan, por ejemplo, en el Facebook. A Carlos, trae un sombrero, ya lo vi, sí. Está en el stand-up. Y me han pasado cosas graciosas. Mis novelas son de terror, 3, y una de género negro, policíaco. Fui unos años a vivir a Morelia y de repente mi esposa me dice, oye, tienes que conocer un lugar, es un museo del terror. Pues ahí voy, ¿no? Para ver incluso si compraba algunas obras o si vendía, porque también además pinto y esculpo. Voy entrando a buscar al dueño y de repente el dueño, maestro, tenía todos mis libros, ¿no? Ya, era fan. Bueno, muy bien. Se encontró con y ya después nos hemos chateado 1000 veces y hay, digamos, no podría decir que es de piquete de ombligo, pero hay cierta amistad, hay un aprecio, ¿no? Y como él, con un montón de gentes más. Entonces, ese tipo de cosas son las que también te da el contacto directo, claro, con el lector, ¿no? Claro, son conexiones, Carlos. Y me has visto a mí muchas veces, pero por ejemplo, también ellos han ido a las ferias. Max se pone ahí con una maquinita antigua que es una cosa maravillosa. Ay, que es una y que la gente imprime su propio poema, ¿no? Y eso les fascina. O sea, yo jalé la palanquita, le di la vuelta. Que supimos que existía esto y que imprime tu propio poema y que ¿cómo? Max Santoyo, se manda a impresión. ¿Cómo? ¿De dónde dice el papel? Los márgenes. Pueden ver las computadoras. Era una cosa totalmente llamativa. Estas conexiones, Max, se van generando, sí con el tiempo, sí con la confianza, pero también con un respeto enorme que se tiene a la persona justamente que está del otro lado, que va a aprovechar tu escrito o que a lo mejor trae uno muy dentro de sí que tiene que ver la luz. Fíjate que en este ejercicio ha sido muy particular porque, por ejemplo, la primera vez que lo presentamos en la FIL de Guadalajara, pero decidimos llevar a 6 a 7 autores
de Guanajuato. O sea, había 7 placas de 7 autores diferentes. La gente pasaba por ahí y era como en el mercadito, ¿no? La abordabas, la detenías y lo primero que la gente veía era algo raro. Ya ves, la gente ve que hay movimiento y se detiene, ¿no? Entonces veían la maquinita, que es un tórculo, se acercaban y lo primero decían, ¿qué están haciendo? Y le decíamos, estamos imprimiendo. ¡Ay! Así, ponían una cara que no se ven. ¡Ay! Imprimiendo. Sí, ya lo sé todo. Ah, bueno, pues imprime algo. Pero aquí viene una trampa, y que son 3 trampas que a mí me gusta mucho de este ejercicio. Primero, le estás deteniendo, le estás cortando su realidad y lo estás metiendo a otra realidad. Eso ya es un gran juego de magia, ¿no? Sí. El segundo juego todavía es peor, es una trampa enorme. Les estás dando 6 o 7 poemas para que los lean. Entonces, ya en ese momento están leyendo, y están leyendo a 6 o 7 autores, en ese caso de la FIL decíamos, 6 o 7 autores de Guanajuato que eran totalmente diferentes, que prácticamente eran desconocidos para ellos, ¿no? Claro. Después les pones otra trampa todavía peor, tienen que elegir. Es decir, tienen que hacer todo un juicio interno y decir, ¿sabes qué? Me gusta más este otro, de plano no me interesa. O sea, había que ejercer un albedrío. En ese momento tenían que tomar una decisión, lo cual era muy, muy particular. Pero sabes que es buenísimo, Max, que el trabajo se completa cuando esa elección nos lleva a generar este tipo de conexiones de las cuales nos hablaba Carlos. Eso es invaluable, y el reconocerte a ti mismo en un texto, pues ya no hay nada más que decir. Eso es vivir la literatura. Regresamos después de esta breve pausa. Bueno, pues pueden ver la gran sonrisa que tengo en la cara, porque vean ya lo que tengo en la mano, lo que más me gusta, estas maravillas que gracias a la labor de estas colaboraciones que se llevan a cabo en el Fondo Guanajuato, podemos ver finalmente. Estos son algunos de los materiales que se encuentran en este stand, que cada vez es más notorio, en estos puntos, Max, que también tienen como distribución el Fondo Guanajuato. Hemos encontrado bibliotecas que tienen un lugar ya significativo de publicaciones guanajuatenses. Esto es algo que antes no se veía, y estamos hablando de años, porque esta labor de la que ustedes nos hablan tiene mucho tiempo ya, y el que nosotros podamos tener estos materiales en la mano implica todo este trabajo. Así es. Ha habido un esfuerzo enorme, creo que estamos involucrándole mucho tiempo como fondo a promoverlo. Actualmente como fondo vamos a tener un ciclo de lecturas en Guanajuato, pero también queremos tener este mismo ciclo fuera de Guanajuato. Ya establecimos, digámoslo de alguna manera, una especie de cabeza de playa en Querétaro, donde vamos a estar presentando algunos autores de Guanajuato, de las diferentes editoriales. En Querétaro lo vamos a replicar también en San Luis y en Aguascalientes. Y en intercambio vamos a traer autores de Querétaro, de San Luis y de Aguascalientes para que hagan también el mismo proceso. La idea es, tenemos que crear este público, como decíamos en un principio, y los públicos se crean no solamente en las ferias del libro, sino se crean también en las presentaciones, se crean a través de eventos como tu programa, donde estamos hablando sobre las diferentes ideas, sobre cómo se va generando. Preguntabas hace un momento que cómo se genera un autor, o cómo cada uno de nosotros va decidiendo a quién. Yo debo de decir que soy un hombre de muchas deudas, demasiadas deudas. He leído a muchos de mis amigos, a mucha gente muy cercana, he leído sus libros, y sus libros me han venido dejando mucho, claro, y me han venido formando, y me han venido dando muchas cosas, ¿no? Creo que una forma de pagar era editar su trabajo nuevo, y al mismo tiempo había que estar buscando sobre nuevos horizontes, sobre nuevos autores. Así es como el principio del caos viene generando. Hay un punto particular de esa reunión que me gustaría mucho señalar, porque, por ejemplo, Uriel ha venido haciendo una investigación de mucho tiempo sobre autores específicamente nacidos en León.
Pasa el tiempo y Jorge Omar estaba estudiando todavía la licenciatura en cultura, en arte y cultura, y su tesis se ve influida por una de las revistas del Canto del Agüehuete, Wow. donde conoce la obra de un autor de León, específicamente de un autor nacido en el barrio de San Miguel. Wow. Y en base a eso desarrolla su tesis, Su tesis. ¿sí? Y se titula finalmente con Vida y obra de José de Jesús Ortiz Funes. Pero la investigación lo llevó a conocer a familiares, lo llevó a conocer el entorno, a conocer gente muy, muy cercana, y encontró también un manuscrito que se suponía estaba inédito, ¿sí? Y eran 14 sonetos que no se conocían de Ortiz Funes. Entonces, como la editorial que dirijo prácticamente maneja solamente poesía, aunque ya estamos incurriendo en otros caminos, pero decidimos hacer una edición conjunta. El Canto del Agüehuete publicó el texto de la investigación de Jorge Omar, y nosotros publicamos los 14 sonetos de Ortiz Funes. Entonces creo que fue una forma conjunta de estar trabajando, no solamente a un solo autor, sino aquí trabajamos a un autor joven que está creando una investigación, claro, y a un autor que tiene un peso, que debería tener mayor peso, que no es tan conocido, pero que su obra resulta muy interesante. Eso es lo que creo yo que puede de alguna manera ejemplificar lo que estamos buscando lograr con Fondo Guanajuato. Un intercambio, la interacción y lograr accesar a públicos que se interesen en la literatura. Uriel, es importantísimo mencionar cómo son inimaginables todas las maravillas que puedes encontrarte en este camino, jóvenes creadores que rescatan algunas de las grandes glorias de la literatura que se han ido perdiendo un poquito con el paso de los años y también perdiendo porque el público ya no tiene acceso a ellas. Tú tienes varios ejemplares en la mano que nos pueden hablar de un sinnúmero también de fuentes que surgen. Y el otro día alguien me preguntaba, por eso le hice esta pregunta a Max, ¿cómo le hago para publicar? O sea, acercarse a la primera vez con alguien es no tener idea de nada. Bueno, mira, realmente para publicar a veces puede ser que el camino sea muy incierto, pero ahora en próximos meses, me voy a adelantar un poquito el anuncio de Max, vamos a tener un encuentro de editores. Órale, los editores nos vamos a reunir aquí en León, todos los del estado de Guanajuato posibles, vamos a estar ahí, y una de las grandes ideas es poner una mesa de recepción. Que la persona que está escribiendo en su casa, el autor que tiene un documento inédito, se acerque y nos lleve la propuesta, ¿por qué no? Lo que sea, sí. Ojalá recibamos tantísimas propuestas como para hacer muchos libros. En referente a los autores leoneses, que ya hemos estado estudiándolos, la pregunta surge en mi cabecita porque digo, bueno, ¿y cuántos autores han nacido en León? Y conocemos a los grandes titanes o los más reconocidos a nivel nacional. Sin embargo, podemos citar que en este momento la investigación lleva un conteo aproximadamente de 103 autores nacidos en León. De estos 103, fácil, 70 están vivos. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Exacto. Entonces, nosotros nos documentamos. En la revista publiqué un pequeño ensayo que se llamaba En búsqueda de la poesía de Ortiz Funes. Y este ensayo tuvo una segunda parte, donde hablábamos de otro de los autores, que es Vicente González del Castillo. Y estos dos autores fueron estudiados en su momento por otros críticos. Sin embargo, su obra termina más o menos en el año, antes del año 80. La obra de Ortiz Funes, la última, a la que se refiere Max de Espejos, quedó inédita. Sin embargo, nos llevamos por ahí algunas sorpresas bárbaras, ¿no? Que en realidad sí habían publicado los 14 sonetos en un diario local. Entonces encontramos la página del diario recortada, pero nos la entrega la hija de Ortiz Funes. Wow. Un camino que nosotros creíamos que no tenía descendencia en la ciudad. Y en un recorte familiar. Y en un recorte periódico aparecen los 14 sonetos. Claro que el trabajo que hace Max es precioso, muy bien editado, muy limpio, con unas tintas maravillosas. Y nosotros nos tomamos a la tarea de presentar el ensayo. Este ensayo, que
tengo en las manos, que es el de Vida y Obra de José Ortiz Funes, es una labor de más de 3 años de investigación, de un jovencito menor de 25 años. Entonces dices tú, un chamaco de 20 y tantos años se interesó en la vida de uno de los poetas muertos mucho antes de que él naciera. Qué va. ¿Sí? Porque Ortiz Funes va a morir en el año 80 promedio. Entonces él lo investiga y lo saca del olvido, ¿no? Es un olvido brutal, es uno de los mejores poetas locales que hemos tenido, fue laureado en varias ocasiones su trabajo, recibió varias menciones importantes y hasta lo publicó Salvador Novo en 1001 sonetos de poetas mexicanos. Entonces cuando encontramos la obra ya conjunta, el estudio presenta todo lo que podemos ahorita tener al alcance sobre Ortiz Funes. Entonces no solamente tenemos una obra de ese tamaño, por ejemplo tenemos este otro libro que se llama Del Devenir. Este libro es un libro que escribe un poeta leonés, Francisco González. Entonces Francisco ha trabajado en otros grupos, como Grupo 800, ha estado publicando en varios diarios locales y ahorita trabaja un poquito en el Heraldo de León, ya dije el comercial, y hace una columna que la pueden leer, ¿no? Pero sin embargo este poemario es como su tercer libro. Wow. Tiene libros de ensayo, tiene libros de poesía y ahora le publicamos Del Devenir. Este no es el único libro que tenemos ahora en la mano, ya estamos trabajando el segundo de poemas. Es fuertísimo ver, ahí tienes, bueno, no nada más uno y no nada más el primero, sino siguientes ediciones de personas que primero tuvieron que pasar este primer paso, que era por el que empezamos esta charla, el primer paso, el acercarse. Ahorita Carlos ya nos tiene también acá, ve nada más hasta volumen 3, 1, 2 y 3, cómo es avanzar, no nada más editando las cosas que escribes, que creas, que tienes en la cabeza, sino también el llegar a condensarlo, claro, en un volumen. Claro. Una acotación otra vez, rapidísimo, si alguien del público está interesado, y obviamente que se acerque más. Lo primero que tiene que hacer de todas formas es registrar su obra. Eso es muy importante, que también piensen en eso, proteger su obra, porque eventualmente va a pasar por muchas manos, ¿no? No necesariamente va a encontrar de la primera al editor ideal, pero sí va a tener que dejar varios manuscritos. Entonces, eso es muy, muy importante. Y bueno, que se prepare. Una opción muy buena son las editoriales independientes. Digo, ciertamente es difícil que alguien su ópera prima te la publiquen en Planeta, ¿no? A veces es como complicado. Y más si ahora se usa mucho los agentes literarios, así como hay agentes de deportes, agentes de artistas, hay agentes literarios. Pero si tú no tienes nada de eso, ciertamente es una gran opción una editorial independiente. Ese puede ser un camino interesante, ¿no? Y en Balam, bueno, tenemos 6 autores nada más, tampoco hemos publicado muchos libros, nos interesa ir poco a poco publicando pocos libros que vayan quedando según nuestro criterio muy bien, pero entonces bueno, tenemos 6, algunos son muy consagrados, como Carlos Díaz Hernández que decía, Genaro Ramón Garmendia, que también él sí era de aquí, de Irapuato, no todos mis autores son guanajuatenses, él sí era de aquí, Rubén Marín, que ciertamente no era de aquí, pero una de las cosas, aparte de que me encantaba el libro del Diablo, que iba muy bien con la serie negra, es porque en el libro, que es un libro de cuentos, tiene un magnífico cuento sobre minas. Y conozco muy pocos cuentos. En Guanajuato no sé por qué no escriben más sobre minas. Más sobre minas. Es un tema impresionante las minas, ¿no? En todos los aspectos. Y él tiene un cuento extraordinario sobre minas. Entonces, bueno, ese también está ahí. Y los primeros libros que edité yo fueron estos, que fueron de mi padre, un hombre al que yo amaba y admiraba muchísimo, que me enseñó el amor por los libros. En mi casa teníamos como 15,000 volúmenes. Yo no veía paredes, ahora solo libreros. Libros. Y con él empecé a acompañarlo a las editoriales y a ver cómo se hacía toda esta labor, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son los primeros libros que edité de él. Y una cosa brevísima, porque creo que no quiero tomar el tiempo. Este año para Balam es importante estos libros, además, porque él cumple 100 años de haber nacido.
Wow. Entonces queremos festejar el centenario de Carlos Alvear Acevedo, que para mucha gente es un referente en la forma en la que conoce la historia de México. Claro, y además toda una guía que muchas personas podrán seguir gracias a estos libros impresos que ahora tenemos en la mano. Haremos una pausa muy breve, regresamos por amor a la literatura. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí por amor a la literatura. Y antes de irnos al corte, Carlos, estábamos platicando de estas publicaciones que más allá de ser muy buen referente de algo que todos deberíamos tener como base, mínimo conocernos a nosotros mismos, es también generar lazos que uno no sabe de los cuales es parte hasta que te topas con algo así. Cuéntanos esta experiencia con los libros. Pues bueno, comentaba, él escribió, Carlos Alvear Acevedo, escribió 37 libros y dio, no sé, más de 1 millar de conferencias, dio clases por 50 y tantos años, fue periodista también, fue fundador de la primera escuela de periodismo que hubo en el país, ¿no? Eso que también es muy importante, la Carlos Septién García. Otro comercial, pero bueno. Y bueno, pues algo que te comentaba ahí en el corte, que ha sido muy, muy bonito para mí en particular, es un elogio a su obra que con mucha frecuencia sigo escuchando, ¿no? Hay gente que me dice, bueno, ¿y tú eres algo de Alvear Acevedo? Sí, pues es mi padre. Oye, pues el cariño que yo le tengo a México es por su obra. Fue mi maestro, leí sus libros, fui a una conferencia, distintas cuestiones, pero la visión que tienen muchas personas que tienen un gran y profundo amor por México, que se acercan y nos dicen que en una parte importante fue por él, ¿no? Que no era un escritor de historia que le agradara al gobierno, para nada. De hecho, bueno, varias veces tuvimos algún riesgo, en alguna fue una cosa casi inminente, tener que salir del país incluso. Esas cosas también ocurren. Sí, porque no era la historia oficial de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues a él le importaba mucho la divulgación, y entonces varios de sus textos eran así, para escuela. Claro. Y bueno, por fortuna, eso es la única manera de tener en México un bestseller, y les fue bien, y eso nos pagó la universidad a todos, pero durante una época incluso se escondían en las escuelas porque estaban prohibidos sus libros, ¿no? Llegaba el inspector y a meter los libros de Alvear Acevedo. Y bueno, ya después. Entonces, a mí me interesaba mucho que los primeros libros que sacara Balam fueran estos. Que además, y finalmente los tenemos acá, sí, que es una pequeña colección de 3. Estas ediciones, además. Sí, queríamos que fuera. No siempre se puede hacer una edición así, como de lujo. Sí. Los costos son luego complicados. Cosido, pegado, todo eso, pero también uno va poniendo aquí la idea que tiene de lo que debe ser un libro, ¿no? Claro. Aquí, por ejemplo, a mí me encanta que todavía que tengan guardas los libros, la cuestión de que sea el cosido y el pegado. Me parece que para leer el mejor papel es el papel agüezado. En arte sí el papel blanco, pero te cansa mucho si estás leyendo. Digo, son de las cosas que uno va teniendo como ideas. Son detalles importantísimos. Que vas viendo, hace poco estaba platicando con un amigo y nos estábamos quejando del papel, que si brilla, que si no nos deja ver. Ya a lo mejor nuestros sentidos tampoco están al 100, pero Uriel, tú nos estabas hablando también de allá de unas temáticas, una infinidad de temas que pueden distribuirse y que además especializándose, como nos decías, hay ciertas cosas que ocupan un formato, ¿no?, distinto. Tú tienes ahí una variedad magnífica de libros, por ejemplo. Bueno, en realidad nos gustaría tener más. Por eso es el llamado a todos los que están haciendo. Apenas estamos empezando, es una editorial muy joven, pero decidimos imprimir en pegado hot mill, que es una de las técnicas actuales, imprimir en offset también, o imprimir en tintas, inyectores. Y las pastas, pues son de artistas locales. También. Sí, de hecho, los 4 libros que estoy presentando en este momento son de 4 escritores nacidos en León, Guanajuato, que ahora ya también los tenemos en la lista de autores locales, muy jóvenes los 4. Entonces, cada una de las obras va tocando una fibra muy diferente. Aunque 3 de ellos están en la línea de la poética, los 3 trabajan la poética de diferentes enfoques. Podemos presentar, por ejemplo, del Devenir, que tiene un matiz filosófico.
habla sobre asuntos muy, muy ontológicos, sobre las cuestiones del ser y de la existencia. Aníbal Martínez en Ni hoguera ni trigo hace lo que es poemas muy pequeños que podemos llamarlos, bueno, en la actualidad les llaman haiku porque es la palabra con que se tradujeron a principios del siglo XX, pero son poemas pequeños que son intraductibles del japonés al español. Esta es una adaptación que hace José Juan Tablada posteriormente, pero los autores actuales escriben el haiku, haikai, o como le queramos llamar, también. Y en el libro de Ni hoguera ni trigo, Aníbal trabaja de esta forma, y los contenidos son más apegados a otras realidades. Y por último, tengo aquí de César Reyes, República Marihuana, que el nombrecito está muy interesante, ¿no? Yo quisiera verlo impreso, fíjate, sí me hubiera gustado imprimirlo en papel arroz para que la gente se lo fumara. ¿Qué tal? Ya alguien hizo esa idea. Yo supe que Snoop Dogg tenía su biografía impresa en papel, en papel reutilizable. Y la temática es contundente sobre las circunstancias que México ha venido viviendo en los últimos años. Entonces digo, decidir qué papel, decidir qué formato es complicado. Estamos trabajando en este momento 2 formatos, que es el medio oficio y el de un cuarto de oficio. Entonces son libros aparentemente muy pequeños en tamaño, pero también son cómodos. Inclusive dejamos algunos en una biblioteca pública y como son tan pequeños se los llevaron en las bolsas. Entonces, sí, los tomaron, se colocaron en la bolsa de la camisa o del saco y salieron de la biblioteca. Los libros caminaron, entonces fue muy rápido su desaparición. Lo bueno es que están en manos de un lector o de algún coleccionista de autores locales, ¿no? Ya los repusimos, los ejemplares, a la biblioteca, pero hasta eso son libros muy cómodos, un formato de bolsillo, literalmente. Ay, esos me encantan. Yo no puedo andar en ningún lado sin un libro. Me siento insegura, solitaria. Sí, es magnífico. Y además, Max, tenemos que sentar el precedente y recordar para el público que nos está viendo en este momento que finalmente el libro es mucho más de lo que se espera cuando está así en nuestras manos. El libro, cuando está en nuestras manos, cobra una vida que es nuestra propia vida. El autor pudo haber dicho lo que él quería, pero lo más importante no es lo que el autor pretendió decir, sino lo que yo estoy nuevamente reescribiendo, recreando en ese momento de estarlo leyendo. Sí. Todo nos ha pasado, nos hemos imaginado un personaje de alguna manera y esas características son muy propias. Alguien más lo ve diferente y cuando al libro lo hacen película, por eso luego pasamos a otra visión. ¿Qué te gustó más? Pero finalmente son diferentes visiones. Sí, claro. Al final del día son diferentes perspectivas, diferentes vías sobre lo mismo. Lo que a mí me da mucho gusto cuando escucho a mis compañeros es que hablamos precisamente de ese universo, de esa suma de esa suma de individualidades que forman un ente colectivo. El Fondo Guanajuato, yo insisto mucho en esto, hoy en día es algo que no se está haciendo en ninguna parte del país. Estamos creando algo bastante interesante. ¿Hacia dónde va en este momento el Fondo Guanajuato o hacia dónde queremos irlo moviendo? Bueno, de entrada estamos haciendo la creación del fondo legal para tener una personalidad jurídica, para que exista realmente el fondo. Esto es algo que tenemos hasta medio año para poder realizarlo. La idea es que muchos institutos de cultura no tienen ni la mínima cercanía con la literatura. A pesar de que por ley están obligados a hacerlo, no lo hacen. Entonces lo que queremos nosotros al momento de estar formados es ser ese agente que hable y que diga, ¿sabes qué? Tenemos que hablar de literatura. ¿Sí? Todos los medios tendrían que estar hablando también de literatura. No quiero quitarle con esto peso a ninguna otra arte, ni mucho menos, pero cada vez hay menos sobre los autores y menos sobre autores también locales, ¿no? O sea, como que tratamos de importar a los autores o pensar que lo que se genera en las grandes editoriales es lo más importante. Y el mercado de las grandes editoriales es un mercado bien particular.
sí, Claro, bien es un poco particular. como lo que nosotros compartimos con el público, igual a través de una distinta línea. Habrá televisoras comerciales que tengan ciertos productos, a nosotros nos interesa este. Claro, por supuesto. Sobre todo porque estás hablando de nosotros, ¿no? O sea, hablamos de lo que ocurre aquí Sí. en términos muy específicos. El viernes pasado estaba viendo, por ejemplo, uno de los programas de TV4 sobre danza, donde hablas sobre las danzas regionales y empiezas a encontrarle un contexto y empiezas a raíz de eso a pensar en todo lo que hay de mi entorno, que puede ofrecer mi entorno para enriquecerme cada vez que lo estoy viendo. No importa que trate de ver ahora más adelante o que crea que la mejor danza es la danza X de otra parte del No hay mundo. mejor, solo no es hay mejor, diferente. solo es diferente, exactamente. Que eso es lo que está pretendiendo hacer Fondo Guanajuato, mostrar ese plus donde podemos estar generando nueva literatura, donde podemos estar generando una voz que sea la voz real de Guanajuato y no la que queda solamente en la tinta de algunas editoriales, de repente con alguno o de algunos institutos, de repente con algunas festivales extremadamente innovadores, pero carentes de un público. Entonces, aquí lo que queremos realmente es conjuntar eso y tener la fuerza de poder decir, en Guanajuato estamos haciendo literatura. Y es suficientemente buena y es suficientemente valiosa, tanto que nosotros mismos nos estamos leyendo y que nosotros mismos lo estamos viendo. Es curioso que de repente algunos autores actuales de Guanajuato sean más conocidos fuera de Guanajuato ¿Qué tal? que aquí mismo. Claro. ¿Sí? O que volteen nada más a pensar los autores muy jóvenes en que me va a publicar la gran editorial de allá o no, las editoriales de aquí como que son mínimas o son pequeñas o no, contigo no quiero editar porque pues tu edición es mala o tus libritos son malos, incluso la palabra libritos, ¿no? O sea, creo que aquí en este momento Fondo Guanajuato está pasando por un periodo donde realmente podemos nutrirnos de ese paso histórico que hubo anterior, pero en este momento estamos buscando el generar un cambio y lo más interesante es que el cambio se está dando. O sea, creo que agrupar tantas editoriales con tan diferentes líneas nos está dando una universalidad dentro del Estado y dentro de lo que estamos generando. Una cosa que me gustó mucho fue la respuesta de nuestros compañeros, porque les pedimos traer libros para dejarlos y para que tengas la oportunidad también de hacérselos llegar al público. Claro que sí, pues nosotros estaremos felices de hacerlo y seguramente la gente que nos está viendo ya se puso igual de feliz que yo porque es finalmente el propósito, que estos libros se lean, que se disfruten y justamente llegando a eso yo quiero agradecerles, felicitarlos también por este gran esfuerzo, por todo lo que se ha hecho hasta el momento, felicitar también a todos los que han permitido que esto ocurra y a ustedes también por permanecer con nosotros a través de estas transmisiones. Los veremos con mucho gusto por amor a la literatura. Muchísimas gracias, muchachos. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto.